Como veis va muy fluido, las artes gráficas muy acordes con lo que son las consolas mini de ahora mismo. ¿Cómo? ¿Has dicho que vas a meter 100 juegos a la consola? ¿Y qué juegos vas a meter? Pues ¿qué os parece? ¿Qué mejor manera de aprovechar este fantástico frontend que metiendo la lista de los 100 mejores juegos de Super NES según TuberViejuner? Muy importante, chicos, si queréis apoyar al canal, dar clic a suscribirse, clic a la campanita para recibir todas las notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Muy buenas chicos, soy Paper DJ, bienvenidos a un vídeo más de la nave retro y hoy os voy a traer algo diferente. Hoy vamos a revisar, hacer una review, os voy a enseñar este magnífico front-end para nuestras Raspberry Pis, el Super NES es. ¿Y esto qué es? Muy bien, pues esto, como ya he dicho, es un front-end que nos convierte nuestra Raspberry Pi en una Super Nintendo Mini a todas luces, con un apartado visual estético de audio muy cuidado, que como ya estáis viendo en estas capturas, se ve fabuloso. Y vamos a poder dar un uso, pues, muy digno de nuestras Raspberry Pis y convertirlas en unas consolas mini como Dios manda. Fijaros, yo tengo esta carcasa RetroPie, gentileza de un usuario del canal Super NES Mini de Telegram, muchísimas gracias. Él no la utilizaba y me dijo, oye Paper, ¿le darías uso? Te la mando para agradecerte tu trabajo. Y yo, muy agradecido. Y desde luego le estamos dando uso, como estáis viendo. Entonces vamos a meter aquí dentro este magnífico sistema y es que no podemos sino decir cosas buenas de este fabuloso frontend, y es que viene de la mano del mismo desarrollador que el fabuloso Blast 16, del que ya habréis visto hablar a muchos youtubers al respecto, y es que nos convierte una Raspberry Pi en una auténtica Mega Drive Mini a todos los efectos, con un menú que muchos otros equipos de programación podrían aprender. Bueno, os dejaré por aquí un vídeo de nuestro compañero del estupendo TuberViejuner en el que vais a poder ver que él lo explica fabulosamente, una review también de este magnífico sistema. Yo lo haré próximamente porque además os voy a preparar una pequeña sorpresa con este sistema que creo que os va a gustar mucho. Pero mientras tanto podéis ver el fabuloso vídeo de TuberViejuner. Si todavía no conocéis su canal, ya estáis tardando. Yo aquí soy un novato, estoy empezando, estoy aprendiendo, pero aquí el compi se curra unos vídeos que pa' qué. Así que ya estáis tardando. Blast 16, fabuloso. Pero bueno, hoy nos toca el Super NES S, que es este nuevo frontend que este fabuloso programador nacional valenciano, Luis, un saludo, nos ofrece a todos para que podamos disfrutar de nuestras Raspberries y darles una nueva vida. Ojo al dato, esto es un frontend, no es como otros RetroPie, que son imágenes a las que tú puedes meter con el Emulation Station un porrón de juegos, 1000, 2000, 3000, varios sistemas. No, esto está diseñado para que se pueda disfrutar de la Super NES Mini, es decir, para poner nuestros juegos favoritos, 100 como mucho, 200, como bien indica en la página web, y disfrutar de este sistema con nuestros juegos favoritos. ¿Y qué nos hace falta para poder utilizar todo esto y convertir nuestras Raspberry Pis en consolas mini? Pues bien, simplemente, como bien he dicho, una Raspberry Pi, que probablemente ya dispones de una, simplemente una tarjeta micro SD, ¿vale? Que vas a poder, es donde vamos a grabar la imagen de este fabuloso sistema, y un pendrive, un lector de tarjetas como puede ser este, donde pinchar también una micro SD para actualizar lo que es el propio software y al mismo tiempo también desde aquí para poder pasar los juegos desde el pendrive a la Raspberry Pi. 3 cosas sencillas, ¿verdad?
Muy bien, si vamos un poco más abajo, ya tenemos aquí las características clave de este frontend. Y bueno, ya nos está diciendo aquí, jugar a tus juegos de Super NES en formato SFROM, SMC, bueno, es el formato original de los juegos Super NES, pero igualmente acepta formato zip y 7-zip. Bueno, normalmente cuando vamos a descargar juegos, depende de la fuente de donde los obtengamos, pero en la mayoría de ocasiones van a ser en zip, así que no habría ningún problema. Los incluiríamos así directamente. Aquí pone que el sistema funciona corriendo de fondo RetroArch. Por lo tanto, se le pueden poner los cores que nosotros queramos. No hace falta poner nada, ¿eh? Todo esto ya viene integrado, pero nos está diciendo que utiliza RetroArch y los cores de Super NES para los juegos. Tiene una carga bastante rápida, unos 15 segundos más o menos, en condiciones ya normales de uso, con los juegos cargados, etc. Se puede hacer absolutamente todo desde el frontend con un mando, es decir, desde la propia interface visual del sistema se puede manejar todo con un mando, como puede ser este que tengo yo, que es el típico mando clásico de Super NES, ¿vale? Esto es conectar al USB y funcionar como si fuese una Super NES directamente. Crear tu lista de juegos favorita. Bueno, puedes ir seleccionando los juegos que quieres tener como favoritos y luego acceder a ellos de forma fácil y sencilla. Es compatible con controladores Bluetooth. La forma de emparejarlos es la típica en sistemas RetroPie, que suele ser poner el mando en modo búsqueda. En el momento en que te lo solicite lo que es este frontend, detectará los mandos que están disponibles y se pueden emparejar. Borrar juegos desde la interface gráfica, desde el frontend. Esto está muy bien porque muchas veces metemos un montón de juegos y finalmente decimos, joder, pues a este no es lo que yo pensaba y es que ni lo voy a jugar. Bueno, se trata de tener los juegos favoritos. Se puede borrar directamente y quedarnos solo con los que de verdad queremos. Y por supuesto tenemos 4 slots para los save states, para guardar las partidas. Esto es bastante, bueno, es lo común, ¿no? En las consolas mini de hoy en día. Y bueno, aquí tenemos unas cuantas capturas del sistema. Otras características, pues tiene la música de fondo escrita por Loop and Pixel, que si hacemos clic aquí, pues iremos a lo que es la música de este artista, si queremos echarle un vistazo. Es compatible con las carcasas Retroflag, Super PU, J-Cases, bueno, compatible con los scripts de reset y apagado. Estupendo, ya los lleva implementados, no hay que hacer nada. Si se utilizan carcasas específicas, pues hace provecho de estos scripts para apagado seguro. Se copian fácilmente los juegos desde un pendrive, conectamos el pendrive a la consola y a gozar, ¿vale? Cuando la consola se inicie y detecte que en el pendrive hay una carpeta llamada Games con los juegos dentro y el box art correspondiente, automáticamente se iniciará un script que copia todo esto al sistema de RetroPie, a la tarjeta microSD. Fácilmente actualizable. Bien, lo mismo, hay un script que cuando detecta que hay un archivo de update en el directorio raíz de la tarjeta o del pendrive, pues automáticamente también se actualiza. Vale, presenta en pantalla el box art, las carátulas de los juegos. Si alguna no se encuentra, presenta una carátula genérica. Esto está guay con el título del juego, pues para que no quede como una aberración, ¿no? Que falta la carátula de un juego y se muestren solo unas letras, tal. No, muestra una carátula con el nombre del juego dentro. Esto está bien. Bien, ¿qué más? Bueno, se puede poner la consola en el sistema USA o el sistema el que nosotros conocemos, Super Nintendo. Elegir diferentes logos de consola, bien. Hacer backup o restaurar el sistema. Esto está bien una vez que ya decimos, bien, estos son los juegos que quiero tener metidos. Puedes hacer un backup para luego restablecerlo incluso en otra Raspberry Pi, ¿verdad? Y, oye, directamente te lo puedes pasar a un colega con esos mismos juegos ya y restablecer. Bien. Sale a la línea de comando o a reiniciar o a apagar. Bueno, están esas diferentes opciones y queremos trastear con el aparato, pues existe esa posibilidad. Y ya pasamos directamente a la sección de downloads, de descargas. Por supuesto, si queréis colaborar con el desarrollador, invitar a un par de cañas a Luis, a un par de pinchos, darle clic a este botón y lo que vosotros consideréis
seguro que será bienvenido. Bien, y ya sin más, aquí pasaríamos a la zona de descargas y aquí tendríamos sí o sí que descargar esta imagen. Después tendríamos que descargar la actualización. Tenemos aquí el manual. Ojo, este es el manual en inglés. Bueno, yo a veces la verdad es que ni me doy cuenta si estoy leyendo en inglés, en castellano, pero entiendo que no todo el mundo tiene por qué saber inglés, así que el manual en castellano lo tenéis aquí más abajo. Aquí estaría, guía de inicio rápido oficial. Esto hay que descargarlo. Y muy importante, esto son todas las carátulas de Super NES. Recomiendo también descargarlas para luego elegir las que queremos. Eso sí, hay que renombrarlas probablemente con los mismos nombres que tengan las ROMs de Super NES. Es posible, a ver, si descargáis un ROM set que coincidan la mayoría de nombres con los nombres que ya están en este archivo de Box Arts, pero puede ser que algunos no, y en esos casos habrá que renombrar manualmente y luego copiarlo todo para que funcione correctamente. Yo lo que voy a hacer es, voy a elaborar en este caso, con el pack de los 100 juegos, también voy a incluir las 100 imágenes con esos mismos nombres para que quien lo quiera instalar lo pueda hacer sin que tarde una eternidad en redimensionar todo el box art entero que hay aquí, que son casi 700 y pico megas, si no me equivoco. ¿Cómo? ¿Has dicho que vas a meter 100 juegos a la consola? ¿Y qué juegos vas a meter, Paper? Pues, ¿qué os parece? ¿Qué mejor manera de aprovechar este fantástico frontend que metiendo la lista de los 100 mejores juegos de Super NES según Tuber Viejuner? Estupendo, ¿no? Mira, os dejo por aquí la playlist de los 100 mejores juegos según los suscriptores del canal Tuber Viejuner. Y es que, si todavía no lo habéis visto, echarle un vistazo. ¿Qué mejor manera de aprovechar esta consola? Muy bien, entonces, ¿qué nos hace falta? Simplemente, aquí tenemos los archivos descargados. El principal, que lo he descomprimido aquí. Paso 1, la imagen para grabar en nuestra micro SD que va a ir puesta en la Raspberry Pi. Aquí tenemos el archivo de actualización descargado, que lo he puesto aquí para copiar en un pendrive y posteriormente pincharlo en un puerto USB y actualizar el sistema. Y el paso 3 sería copiar directamente los juegos también a un pendrive para luego ponerlo aquí y en un siguiente inicio de la consola que ella misma ya los copie directamente. Aquí dentro, ¿qué tenemos? Pues la carpeta Games, que es esto lo que se ha de copiar en la carpeta principal en raíz de la memoria del pendrive. ¿Qué hay dentro de esto? Los 100 juegos de Super NES más el box art. Bien, aquí, como veis, efectivamente hay casi 700 megas. Yo no recomiendo hacer esto porque tardará una eternidad luego en redimensionar todas estas imágenes. Lo ideal es añadir solo las que correspondan, ¿de acuerdo? En mi caso lo he hecho así porque así luego si quiero añadir más juegos, pues ya las tengo, pero repito, no es lo aconsejable. Perfecto. Aquí veis que el update simplemente se llama Super NES Update esto para hacer la actualización. Igual se copia en la memoria del pendrive y listo. Si os parece, vamos a echar un pequeño vistazo para que veáis el resultado final, cómo luce este sistema en nuestra Raspberry Pi. Y es que es una auténtica gozada. Como veis va muy fluido, las artes gráficas muy acordes con lo que son las consolas mini de ahora mismo. Como veis se puede llegar a seleccionar el core con el que queremos que funcionen los juegos. Aquí están la carga, los save states. Se puede configurar en varios idiomas, no hay problema. Cambiar el logo, cambiar el tema, USA, ya sabéis, como la que yo tengo por aquí. Me hace mucha gracia cuando entras en estos menús, si os fijáis, se aplica un filtro paso alto, se escucha la música filtrada, solo las frecuencias bajas, y los clics, los efectos se escuchan con un reverb y esto da un efecto de profundidad. De verdad, son pequeños detalles que hace que de verdad sea una currada lo bien que se ve esto en pantalla y se escucha.
Bueno, como veis, esto es lo típico para mapear los controles a los mandos que conectemos, resetear el Bluetooth, volver a enlazar mandos. Borrar los juegos directamente desde la interfaz gráfica. Bueno, ya os hacéis una idea, ¿verdad?, de lo fabuloso que es este sistema para nuestras Raspberry Pi. Y lo que vamos a disfrutarlo con la lista de los 100 mejores juegos de Super NES de Tuber-Viejuner. Bueno chicos, pues como veis, simplemente necesitamos una Raspberry Pi, necesitamos un mando USB, necesitamos una tarjeta microSD donde instalar este maravilloso frontend y un pendrive u otra memoria donde copiar a la Raspberry Pi directamente los juegos. ¿Qué más se puede pedir? Os dejaré todos estos recursos disponibles por aquí abajo el enlace para poder acceder desde ellos en el canal Super NES Mini de Telegram y igualmente, por supuesto, ya habéis visto desde dónde podéis descargar todo este contenido y a dónde podéis agradecer todo esto. Muy bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Soy Paper DJ, estáis en la nave retro. Nos vemos en el próximo vídeo.